Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar Diplomado de Administración y Gestión de Servicios de Enfermería, sesión 2 del módulo 2, el trabajo y fundamentos del liderazgo. Ya vimos en otras sesiones la importancia que tiene el liderazgo en nuestras unidades y en nuestros servicios de salud. Ahora vamos a entrar específicamente a esos trabajos. Se cree erróneamente que se nace siendo líder y que siempre hay otros siguiéndolo. Eso no es completamente cierto, aunque no es totalmente falso. El liderazgo es un constructo, es una formación y el resultado de un trabajo constante. El primer signo de liderazgo se da en uno mismo. En la vida, las primeras y más importantes decisiones son las que se toman con respecto a uno mismo. Desde bañarse esta mañana hasta crear lo que otros creen imposible, son decisiones que se tomaron y se tomarán. Y eso, aunque cueste creerlo, no es algo natural, sino una determinación. Entonces, el líder no siempre existe como alguien tangible. Es una actitud, es una decisión que puede tomar cualquier persona en cualquier momento. Es bien importante y sobre todo en el ámbito de la enfermería y en general en el ámbito de la salud, no confunda nunca liderazgo con autoridad. Son dos entidades totalmente diferentes y una autoridad no necesariamente es un líder y un líder no necesariamente es una autoridad. Eso es bien importante en nuestro trabajo en salud. En una unidad de atención, una enfermera, un enfermero tendrá autoridad formal y legal cuando tenga el nombramiento que ello represente. Esto no quiere decir que automáticamente esté preparado o preparada para el liderazgo. Una cosa es que me nombren supervisora o supervisor de un servicio y otra cosa es que me nombren líder de ese servicio. Son dos cosas muy diferentes. Que una persona ocupe un cargo de responsabilidad administrativa no le convierte en líder, sino en autoridad, mientras que para el liderazgo no necesariamente deberá ocupar un cargo de responsabilidad. Entonces, repito, tenemos que autoridad es un nombramiento, liderazgo es una formación. Para ejercer la autoridad y hacer el trabajo que se le está requiriendo, necesita un nombramiento. Para ejercer el liderazgo, necesita preparación. De tal manera que nos preguntamos entonces, ¿quién es un líder? ¿Qué lo hace o qué hace a una persona ser un líder? La persona que se prepara y permite que su preparación y su capacidad le guíen, es decir, quien obedece a su conocimiento e interés, es capaz de guiar a otros en la consecución de los objetivos que no son suyos, sino del grupo en su conjunto. La persona que no sabe y se esfuerza por presentar a los demás a través de gritos y maltratos una figura de poder con conocimiento, malicia, experiencia, generalmente detrás esconde su propia ignorancia y falta de carácter. Es decir, la primera gran diferencia entre el liderazgo y otras entidades que tienen que ver con el poder es que un líder nunca maltrata a las personas a quienes lidera. La autoridad tiene ese potencial, esa potencial atribución dada por el poder malentendido de tratar mal a los otros, y ahí es nuestra primera y más importante diferencia. Dado que esas personas que no estudiaron, que no se prepararon en liderazgo, no son capaces de hacer el trabajo, prefieren gritar para que nadie les reclame sus fallas y su falta de juicio. En este primer momento es posible afirmar que la diferencia entre ser de verdad un líder y actuar como se supone sería un líder es que una persona lo sabe. Una persona sabe y lo ha construido, mientras que el otro supone lo que debería ser. Respecto a la relación con los miembros de su equipo, la persona líder no solo sabe que todas las personas tienen un talento y que esos talentos son valiosos, además hace que lo sepan.
hace que cada persona se entere de su propio valor dentro del equipo de trabajo. En México tenemos muy arraigadas, lamentablemente, frases como aquí nadie es indispensable. Eso es totalmente falso y un buen líder lo reconoce de inmediato. Decimos sin temor a equivocarnos, cada persona que forma nuestro equipo de trabajo es necesaria para llegar al cumplimiento de los objetivos. Que esa persona tenga ciertas formas, ciertas características que tal vez no le permitan adaptarse correctamente al funcionamiento o al equipo en general, entonces querrá decir que el problema pues lo tendrá esa persona, pero ¿qué creen? Nosotros en liderazgo tenemos la obligación de estructurar para esa persona lo necesario, lo suficiente para que sea capaz de adaptarse. Que no es mi trabajo, claro que lo es. Nosotros tenemos la responsabilidad del equipo y de que ese equipo de trabajo, ese equipo humano, funcione de la mejor manera, tanto en la relación interpersonal como en la relación laboral. La persona que aparenta ser un líder se esfuerza porque nadie sepa más que ella, porque nadie destaque más que esa persona, y eso es otro de los errores. Entonces, cuando estas personas notan que alguien es mejor, que alguien tiene más preparación, más experiencia tal vez, más facilidad para hacer ciertos trabajos, incluso el suyo, lo que se empeñan en hacer es convertir su vida en un infierno con tal de que no me vaya a quitar el trabajo, literalmente como si estuviera yendo a su casa a quitarle el pan de la boca. Entonces eso no es un liderazgo correcto y tampoco, dicho sea de paso, es una autoridad. Una persona líder capitaliza y aprovecha el talento. La persona no líder opaca y detiene el desarrollo de cada una de las personas con las que trabaja. ¿A qué se debe el fracaso de estos falsos líderes? A que en realidad no tienen preparación, no cuentan con los recursos para hacer este trabajo, no tienen la capacidad y no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Pero hay muchas más causas de fracaso. Nos preguntamos entonces, ¿el liderazgo de un equipo se mantiene solo siendo líder? No. El liderazgo es una condición actitudinal. En un segundo momento es producto de la personalidad y en un tercer tiempo es producto de la preparación en el uso adecuado de los recursos personales, lo cual al mismo tiempo se traduce en el desarrollo de ciertas habilidades que no todas las personas tienen y que podemos fácilmente constatar. Son muchos los que fracasan porque no entienden que el primer cambio se debe dar en ellos y no en el grupo. No aceptan que ahora los otros están esperando las instrucciones, mismas que serán debatidas, consideradas y finalmente llevadas a cabo, pero no ocurre esto de un momento a otro. Hay un proceso y ese proceso es parte del trabajo. No se trata de vender. No somos vendedores, no se trata de vender mis decisiones, no se trata de vender mis estrategias, se trata de lograr que las personas coincidan, entiendan la importancia de hacer las cosas de cierta manera y convencidas esas personas, es decir, de acuerdo con eso, podamos trabajar en conjunto. ¿Cuál es el perfil de líder? El líder es la persona a la que se le encarga un trabajo, un proyecto, un estudio, etc. Es decir, el cumplimiento de un objetivo específico. Usted misma puede decirle a uno de sus colaboradores, te vas a encargar de esto, está automáticamente dándole el cargo de liderazgo. Que lo sepa hacer o que no lo sepa hacer, eso sí, ya no depende de usted. Entonces usted sí notó ciertas características de esa persona, cierto potencial de esas personas y les tiene suficiente confianza como para encargarles una parte importante de su propio trabajo. Eso que llamamos la capacidad o la habilidad de delegar es sumamente importante. Toda persona cuenta con características de personalidad, cuenta con habilidades, cuenta con facultades y capacidades. Toda persona cree en las cosas que hace, cuenta con valores morales.
tiene una historia y posee conocimientos, eso no nos cabe la menor duda. Estas atribuciones no son producto de la casualidad, no son resultado de cosas de las que no se entiende nada, no, son producto de la educación, de las decisiones personales y sobre todo del esfuerzo que hace cada uno de nosotros por resolver nuestra propia vida todos los días. Podemos decir que entonces el liderazgo es una decisión y es una decisión nacida del interés y que promueve la preparación para ese logro, esa formación de líder ya formal. Entonces, como en el caso de la autoridad, no hay liderazgo sin preparación, pero sí hay preparación sin liderazgo. Hay personas a quienes no les interesa el liderazgo y eso también lo tenemos que entender y lo tenemos que respetar cuando nos toca ser autoridades en nuestra unidad o en nuestro servicio. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuáles serían las competencias del líder y cómo elevamos estas capacidades? En la persona líder se necesita competencia, ser competente, se vuelve parte de su vida cotidiana porque de ello depende su liderazgo, de mantenerse como la persona competente a cargo de las operaciones. Pero también debe ser capaz de aceptar sus limitaciones, estar en el medio en el que pueda desarrollar sus capacidades sin que estas capacidades se vuelquen en contra de sí mismo y sin que afecten a otros con los que está trabajando y acaben obstaculizando todo el trabajo, tanto el que yo estoy haciendo como el que están haciendo mis compañeros o, si lo prefiere, mis subordinados o las personas a mi cargo. El equilibrio entre lo que soy y lo que debo ser, lo que puedo ser, es indispensable para el buen desarrollo de un liderazgo efectivo. Equilibrio es la clave. Disfrutar del éxito antes de querer cosechar uno mayor no es lo correcto. Tenemos que aprender a disfrutar de los éxitos que estamos haciendo, de las cosas buenas que estamos logrando y posteriormente ir encauzando nuestros esfuerzos hacia mejores logros. ¿En qué consiste esta preparación? Consiste en ponerse del otro lado y en lugar de recibir y ejecutar las órdenes, ahora se trata de girar instrucciones y supervisar su ejecución. No podemos decir nunca que va a haber un liderazgo exitoso si esa persona no es capaz de entender, de saber lo que se siente estar del otro lado. Así es que una vez que hemos empatizado con ese otro lado, vamos a ser capaces a través de la preparación de ejercer nuestro trabajo en las instrucciones. El individuo se prepara también en lo emocional, acepta que ahora sus emociones deben ser secundarias al grupo, que no puede ser el primero en desbordar lo que le afecta, debe ser el primero en manejar lo que le afecta al grupo. El líder, en tanto su perfil psicológico, es la persona preparada, capaz, hábil y con recursos suficientes en lo emocional, social y humano, que acepte el trabajo de organizar, guiar, instruir, capacitar a una o más personas en el logro de un objetivo. Y esto nos lleva a una de las preguntas más importantes. ¿Qué hace entonces un líder? Todo el trabajo de liderazgo empieza cuando se acepta la responsabilidad de llevar un negocio, un servicio a un grupo al siguiente nivel, ya sea para mantener cierto trabajo, para terminar o para desarrollar uno nuevo. La persona que no logra visualizar el complejo panorama completo de la responsabilidad de ninguna manera podrá liderar. Siempre dirá que el problema es de la gente, del equipo, del espacio, del tiempo, del objetivo, pero nunca un problema propio derivado de la falta de preparación. El líder no es Dios ni juega a serlo. Su trabajo es utilizar su potencial para lograr los objetivos. Cuando el producto, la cosa, el procedimiento no sale, cuando no es bueno, solo indica una cosa: no hay líder o no hay personas competentes haciendo ese trabajo. ¿Cómo se arregla eso? Preparándose.
Entonces el liderazgo es un constructo, es algo que demanda preparación continua todos los días, de cantidad de cosas que tenemos que aprender sobre la marcha y que podemos bien ir resolviendo a través de acciones tan simples como tomar un diplomado, capacitarse, escuchar, entender, ser esa persona que puedo ser a través de ejercer mi liderazgo, que no es otra cosa sino poner a funcionar todos y cada uno de mis recursos para que estas personas junto conmigo lleguemos a un buen resultado, a un buen puerto. Espero que este video sea de utilidad. Les agradezco muchísimo la atención.